El libro de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Y del capítulo 2 vamos a estar leyendo el verso 14 y 15. Y dice así la palabra del Señor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, muchas gracias por tu bondad. Gracias, Padre, por este año que permite que entremos, Señor, y queremos hacerlo como siempre de tu mano. Por eso rogamos que tu Espíritu esté llenando nuestro corazón y como has estado con nosotros en este año que se ha ido así, estés y aún más fuerte en nuestra vida, Señor, en este año 2023. Tus bendiciones sean el doble, tanto materiales como espirituales, en gracia, en dones, en talentos, en bienes, en todas las cosas, sea tu pueblo bendecido, mi Señor. Estamos reunidos como un solo hombre para oír tu voz. Te rogamos, abre los ojos de nuestro entendimiento, nuestros sentidos sean abiertos y podamos comprender con claridad todas las cosas. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nombré estas localidades como para las más lejanas y otros más cercanos que están presentes. Gracias al Señor como para mostrar que hay hermanos que tienen deseo de estar en la presencia del Señor y aunque estén lejos, ellos se esfuerzan para estar en la congregación. Entonces, pero hay hermanos que están cerca también y que están compartiendo con nosotros. Muchas gracias al Señor por esto. Hoy es la primera Santa Cena del año y para lo que somos de fe, para nosotros es de mucho valor la Cena del Señor, de mucho valor. En esta Cena del Señor conmemoramos su muerte. Murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y Dios lo resucitó y en su resurrección a nosotros nos trajo la justificación. De ahí el valor que tiene lo que Él dijo. Haced esto en memoria de mí, en mi memoria. Gracias, muchas gracias al Señor por ello. Hemos leído el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 14, donde el apóstol Pablo, él dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis sencillos, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y nosotros hemos estado hablando del valor del desarrollo del amor, porque cuando está el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas, de errores. Y cuando no está el amor, entonces lo primero que se hace es murmurar, hablar mal, decir mal, extender el dedo, mirar de reojo. Entonces hay cosas que dañan al alma. Por eso hablamos nosotros de reconocer el valor del amor, que tiene más valor que ser apóstol. Que si entre las dos cosas tendría que elegir el desarrollo del amor. Más valor que ser profeta.
más valor que ser pastor, que ser evangelista, que ser maestro. Más valor tiene el desarrollo del amor. Por eso es que hemos estado viendo cómo es que el apóstol Pablo mostraba: soy sabio, tengo conocimiento, hago trasladar la cosa, y un sinfín de cosas, aún dones espirituales, ministerios hermosos espirituales, y él sella todo diciendo: pero si no tengo amor, nada soy. Y de ahí hemos sido llevados por el Señor para que conozcamos el valor del amor. Y que el amor es más excelente que ministerio, más excelente que dones y más excelente que operaciones que se pueden producir en la vida de las personas. Más excelente. Por eso es que Pablo decía: mas yo muestro un camino más excelente. Y después nosotros vimos el capítulo 13, como es que Pablo decía: seguid el amor. Entonces, el camino más excelente que lleva a ayudar a los hermanos que están peleando la buena batalla de la fe, que algunos son heridos por los dardos del maligno, le faltó fe, le faltó el escudo de la fe, fueron heridos de una o de otra manera, y que nosotros, en lugar de dejarlo morir, que se muera en su error, en su falta, nosotros podamos extenderle la mano y ser como el buen samaritano, que pasando y viéndolo herido, en lugar de juzgarlo como hizo el sacerdote, en lugar de condenarlo como hizo el levita, que pasaron, lo miraron y juzgaron: por algo será, algo habrá hecho, por algo está tirado así, y siguieron de largo. Que nuestra condición y nuestra situación nos lleve a mirar al hermano herido, y en lugar de hablar de él, de murmurar de él, de decir cosas malas de él, oremos por él y nos acerquemos para ayudarlo. Así como el Señor hizo con nosotros: se acercó, nos tomó, nos llevó al mesón, pagó por nosotros y hizo que nosotros recibiéramos una sanidad. Bueno, de la misma manera que nosotros, como el Señor ha hecho con nosotros, así hagamos con nuestros soldados heridos. Porque en la iglesia evangélica, el único ejército que en lugar de ayudar a sus heridos, los deja morir desangrados sin que se acerquen a él. Y en lugar de mirar que se lo puede ayudar, se puede quitar la lanza, la espada, el dardo que lo atravesó, y ver cómo curarlo, entonces lo dejan así, por algo habrá sido, y ellos siguen caminando. Que esa condición, hermano, no sea en nosotros, sino que nosotros, entendiendo que nosotros primeramente hemos sido encontrados y curados y llevados al mesón, también nosotros, así como se nos hizo con nosotros, nosotros hagamos con otro. Entonces, lo peor que se puede hacer es murmurar. Lo peor que se puede hacer es murmurar. Y Pablo decía: hagan todo sin murmurar. Si van a limpiar, no murmuren. Y, ay, ¿dónde están las otras? Y siempre tengo que hacer yo solo. No murmure. Si va a ir a visitar a alguien, claro, yo soy el único que visito y los demás. No murmure, haga todas las cosas. Dice: hace todo sin murmuración, porque la murmuración, ¿qué es lo que trae después? Contienda. Y son dos cosas que la iglesia del Señor tiene que evitar. Tiene que evitar el murmurar en contra de alguien, porque esa palabra murmurar o murmuración, mire lo que dice. La murmuración es una actividad humana, no es una actividad espiritual, no proviene del espíritu, es una actividad humana. La murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de alguien, tanto bien como mal, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. Algunos sinónimos de murmuración son habladuría, comadreo, rumor o chisme. Entonces, ¿cómo se le dice al que lleva chisme? Chismoso.
Y la Biblia dice, no andarás chimorreando en medio de tu pueblo. Entonces, una de las cosas que tiene que ser erradicada de la iglesia es la murmuración y la contienda. Por eso nosotros hablamos de la necesidad del desarrollo del amor, porque si no desarrollamos el amor, el cual dice cubrirá multitud de pecados, al no desarrollarlo vamos a empezar a criticar. Y la crítica, que parece como hoy es una crítica constructiva, destruye al hermano herido, y en lugar de permanecer y ser sanado en la iglesia, que es como un hospital donde vienen todos los heridos del mal, del pecado, en lugar de permanecer en el hospital del Señor a causa de la murmuración, entonces el hermano abandona y se va. Y sea el chismoso o la chismosa el causante de que el hermano o la hermana herida abandone el lugar donde va a ser sanada y se vaya. Entonces, por eso hablamos de la necesidad del desarrollo del amor, porque si lo desarrollamos nunca vamos a hablar mal del hermano. ¿Para qué va a hablar mal? Yo pregunto, ¿no tiene alguna virtud? ¿Hay alguna virtud? Sí, tiene. Y entonces, ¿por qué no hablemos de la virtud que tiene? Mire lo generoso que es, mire la gracia que le fue dado, mire, ¿para qué mirar el error? Si todos nosotros nos miramos en nuestra humanidad, vamos a encontrarnos que todos estamos llenos de errores. El que no es de un lado es del otro, el que no es así es de la otra manera. Oreja larga, oreja chica, nariz grande, nariz chica, ojo grande, ojo chiquito, ojo para afuera, ojo... Todos tenemos fallas y errores. Si nos vamos a nosotros a criticar en nuestra humanidad, tenemos infinidad de cosas para hacerlo. Pero ¿para qué mirar lo humano? ¿Por qué no mirar lo espiritual? Y en lugar de criticar, alabar la gracia de que Dios le dio a ese hermano, en ese don, en esa gracia. Y de ahí ayudar a que lo torcido se enderece, lo que salió fuera del camino se introduzca dentro del camino, y eso solamente lo puede hacer en el desarrollo del amor. Por eso tenemos necesidad de crecer en el amor, más que crecer en talento, en dones, en ministerio. Gracias a Dios por los ministros y el ministerio que el Señor nos dio, gracias por los dones y gracias por las operaciones que el Señor hace. El Señor nos dé más ministros, más dones y más operaciones. Pero tenemos que saber que el mayor de ellos es el amor. Mayor que todas las cosas es el amor. El hermano que desarrolló el amor en plenitud es mayor que todo lo demás. Apóstoles, evangelistas, pastores y maestros y todo lo que venga, porque si no desarrolla el amor, en cualquier momento va a abandonar la iglesia, se va a ir y luego se puede llegar a perder. Entonces Pablo a los filipenses comienza diciendo así: hagan todo sin murmurar. La murmuración es una actividad humana que consiste siempre mayormente en hablar mal de otro, en hablar de la falla, de los errores, el matrimonio, del trabajo, de cómo es, siempre. Hace todo sin murmuración y contienda. Entonces, ¿para qué dice que tienen que ser? Sin murmuración y sin contienda. Dice, para que seáis irreprensibles. Irreprensible ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos del mundo. El creyente no se da cuenta, pero el mundo ve, lo conoce. Sabe que usted es creyente, sabe que usted se congrega, sabe quizás que tiene un ministerio, que tiene una tarea en la iglesia, lo conoce, sabe. Entonces la Biblia dice para que sean irreprensibles, no se ande peleando. Mire, ¿qué van a decir los vecinos? Dos hermanos discutiendo, enojándose, diciéndose cosas malas palabras, y los vecinos que no tienen a Cristo lo están mirando, lo están escuchando. ¿Qué pensará esa gente que no tiene a Cristo al ver a los creyentes en esa condición? ¿Sabe qué debe de decir? No, yo para estar así como ellos, prefiero no ir prefiero quedarme así como estoy en mi casa. Por eso nosotros hablamos de la mala fama y de la buena fama.
Cuando no teníamos a Cristo teníamos una mala fama porque, bueno, éramos famosos en diferentes asuntos. Pero cuando venimos a Cristo, la mala fama tiene que cambiar. Pablo tenía la mala fama, perseguidor, tenía la ropa cuando mataban a Esteban, una mala fama. Pero después que el Señor operó en la vida de él, se transformó todo y luego fue el apóstol. De la mala fama pasó a una buena fama. Quiere decir que en Cristo Jesús la mala fama se acaba. Cuando una persona viene a Cristo, se entrega al Señor de todo corazón, en verdad y en espíritu, sirviéndole, entonces la fama de él cambia, de mala fama cambia a buena fama. Por eso es que dice, tienen que ser irreprensibles, la gente lo tiene que conocer como cristiano, como hombres y mujeres que llevan la palabra de Dios, como hombres y mujeres que hablan la palabra de Dios, que son sinceros, que son rectos, que son justos, personas honestas. Tendría que decir el mundo, yo prefiero que en mi trabajo haya un cristiano. Sin embargo, hay personas que, ¿usted es cristiano? No, usted acá no trabaja, vaya. ¿A causa de qué es eso? A causa de los malos testimonios de los creyentes. Por eso esos testimonios, esa mala fama tiene que cambiar. Debe haber hombres y mujeres justos, honestos, rectos, que tracen la palabra de verdad con verdad y con justicia, de tal manera que se revierta lo que dicen y hablan de las congregaciones, de las iglesias, se revierta. Entonces Pablo le dice así, hagan todo sin murmuración, no se quejen. Si se van a quejar por lo que están haciendo, no lo hagan, dejen de quejarse. Den gracias a Dios por la obra que hacen y sigan adelante. ¿Sabe cuántas veces yo limpié la iglesia sola? Muchas veces era el encargado de limpiar la iglesia. Acá, gracias al Señor, hay hermanas que se ocupan, pero yo no he nacido en esta iglesia, nací en otra iglesia y yo me ocupaba de ir a limpiar la iglesia, iba solo a limpiar la iglesia y estaba ahí, y la fortaleza que el Señor me daba, a mí el simple hecho de hacer esa labor, parece como nada, pero sin embargo usted no sabe cuánto es. El que prende y apaga una lamparita en su casa, en la casa del Señor, dice que tiene su recompensa. Nunca abrí mi boca en contra de nadie. Era mi trabajo, cumplía mi función y eso producía alegría dentro de mi corazón. Porque produce alegría hacer cosas para el Señor. Y como cuando usted ayuda a un hermano, ¿qué siente cuando usted lo ayuda? ¿No siente alegría dentro suyo? Porque lo ayudó, extendió la mano. ¿Qué habrá sentido el samaritano cuando lo vio, lo levantó, curó la herida, lo dejó, pagó y dijo, cuando yo venga, si falta, te voy a dar lo que falte que gastes por él? Y él se fue. ¿Qué habrá sentido mientras se iba dentro de su corazón al haber ayudado a un necesitado? Entonces, usted no sabe, para saber lo que es eso, lo tiene que hacer. Comprobar lo que es, hermano, el ser generoso, lo que es, hermano, el ayudar al necesitado, comprobar, llevando a cabo lo que dice el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que hacer todo sin murmurar, no murmuren uno del otro, y sin contender, no peleen, es decir, no tengan enfrentamiento, no discutan con el otro, no discutan. Sí, pero él me discute. Usted no sabe que si alguien quiere discutir y el otro no discute, no lo puede hacer. Es como alguien que quiere pelear con el otro. Entonces, vení, vamos a pelear. Y el otro no levanta la mano, le pega a uno u otro. Dale, defendete. Y el otro no hace nada, abandona, porque no se puede pelear contra alguien que no pelea. Entonces esto es lo mismo. El apóstol Pablo, él dice, hagan estas cosas, dice, sin murmuración y sin contienda, es decir, sin luchar, sin enfrentarse uno al otro, sin discutir, no discutan, no se enfrenten, no luchen. Ustedes son hermanos, hijos de Dios, y el mundo los está viendo. Por eso es necesario que sean irreprensibles. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles, que significa que no le pueden decir nada. Usted con toda claridad va y le habla de Cristo y ellos le escuchan.
Hay personas que cuando le toca predicar y le toca predicar la manzana de ellos, ni nada, yo voy a otro lado, pero a mí enfrente no quieren predicar. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Dónde cree usted que estamos? La Biblia dice que Dios nos sacó y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces Él nos trasladó y nos puso en el reino de su amado Hijo. Quiere decir que nosotros no somos del mundo, sino que somos del reino de los cielos. No pertenecemos a las tinieblas, sino que pertenecemos a la luz. Pero vivimos en el mundo donde la tiniebla reina, y no solo eso, sino donde el maligno opera y la perversidad está en movimiento. Es decir, estamos en medio de una generación maligna y perversa. Eso es lo que nos rodea, que no tienen conocimiento de Dios, no saben la voluntad del Señor, desconocen todas esas cosas. Entonces dice, están en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ustedes, con su actitud de creyente, en su actitud de justicia, de verdad, de amar la verdad, ustedes resplandecen. No se dan cuenta ustedes de la oscuridad que hay, ni tampoco se dan cuenta de la luz que hay en ustedes, pero ustedes son como luminares en el mundo. Ilumina, donde van hay luz, porque la luz de Dios está en el creyente, porque la luz de Dios está en él. En este capítulo 2 que estamos leyendo de Filipenses, en el verso 3, el apóstol dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces comienza a instruir a la iglesia para que ellos no se dejen arrastrar por el sentimiento, por querer murmurar y por el sentimiento de contender. Entonces le dice, ustedes no tienen que hacer nada por contender, no tienen que hacer nada porque el otro lo hizo y ustedes quieren mostrar que son mejores. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Mire, para estimar así hay que tener humildad, porque el soberbio, él piensa que es mejor que todo. Y yo no, el mejorcito de acá soy yo. Teníamos un hermano que decía así, nosotros le llamábamos el superdiácono, porque él era el mejor de todo. El mejorcito de todo era él. Entonces, el superdiácono, el mejorcito, ya no está mal la iglesia. ¿Qué pasó con el superdiácono, el mejorcito? No desarrolló el amor. ¿Se da cuenta el valor que tiene el desarrollo del amor? Al no desarrollar el amor, entonces las circunstancias y las actitudes que pueden llegar a ocurrir, lo primero que hace la persona se va. ¿Por qué? Porque no desarrolla el amor que dice que todo lo puede y que todo lo soporta. Escúchame, lo soporta. Quiere decir que no hay nada que lo haga separar a ese hermano del cuerpo de Cristo que es la iglesia. No hay nada que lo haga separar porque el amor se desarrolló a tal punto que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, confía en Dios. Por eso es la necesidad del desarrollo del amor. Nada hagáis por contienda, nada, absolutamente nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Entonces no lo trata descortésmente. Cuando usted piensa, usted está delante de un médico, de un doctor, usted como con cortesía trata, sí, doctor, ¿verdad? Porque usted lo considera que es superior a usted a causa de lo que él es. Él es un médico y usted es el paciente. El médico es superior. Entonces usted lo trata con cortesía. Bueno, dice, así tienen que mirar a los demás y es el trato que tienen que hacer con los demás. Un trato
trato de cortesía, un trato de amabilidad, sin palabras torpes, sin palabras de desgano, sin palabras que hieran los demás, sino con toda amabilidad como conviene a los hijos de Dios. Entonces Pablo dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces quiere decir que no solamente tengo que mirar por mí, sino también por mi hermano. No mirando cada uno por lo suyo, no, cada uno cuida su quintita, no, cuidemos la quintita de todo, entre todos. Somos hermanos, somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios está sobre de nosotros, una sangre fue la que nos limpió, un sacrificio fue lo que nos llevó a presentarnos delante de Dios. Entonces ninguno es más que el otro, somos todos iguales, hermanos en Cristo Jesús. Por eso ninguno tiene que mirar al otro como que él es superior, es al revés. Vea a su hermano como que él es mayor que usted y trátelo así con cordialidad y cortesía. Trátelo con cortesía. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual también por lo de los otros. Y en el verso 12 de este capítulo 2 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tiene que poner la vista en el Señor, ocuparse en esta salvación tan grande. Nosotros hemos estado viendo, no sea cosa que nos deslicemos. Deslizarse, es decir, que sin darse cuenta se va separando de la iglesia, se va separando del Señor, de la palabra de Dios. Entonces el apóstol dice como diciendo: despiértense, dense cuenta, se pueden deslizar. Nosotros hemos visto la condición de un hermano que él dijo: yo anduve errante como oveja extraviada, errante, una oveja extraviada, una oveja sin pastor, no sabe de dónde ir, no sabe qué hacer. ¿Qué ocurrió? Salió del se fue lejos del pastor, se fue lejos de la congregación y estando lejos no sabía cómo hacer para volver. Por eso vimos el clamor de él: busca a tu siervo, el deseo de volver al Señor y de estar delante de su presencia. Es decir, se fue, se apartó y nosotros hemos estado viendo: ocupado en vuestra salvación, porque vimos la condición de la oveja que está extraviada, de la oveja que está errante, la condición, y nosotros no queremos eso para nosotros. Hablamos de una oveja extraviada que era así gordota, de tanta lana que tenía, no se podía mover porque no tenía pastor, llena de abrojo, llena de pinche, llena de todo, porque no tenía pastor. Y Pablo dice: ocúpense en su salvación. No sean una oveja extraviada y una oveja errante que no tiene dónde beber, no tiene dónde dormir, no tiene redil, anda vagando. No sean, ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos. Y cuando leemos el verso 1 de este capítulo 2 que estamos viendo de Filipenses, dice el apóstol así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Ve? Lo lleva todo a la unidad, al mismo pensamiento. Entonces él le dice: si hay alguna consolación en Cristo, ¿habrá consolación en Cristo? ¿Nunca lo consoló el Señor a usted?
Nunca estaba desconsolado y vino algo que lo envolvió y después parece como que usted respira ahora sí por la presencia del Señor. A mí sí me ha pasado. He sentido el consuelo de Dios, como sé que muchos de ustedes también fueron consolados por el Señor. Y Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, sí que hay. Si algún consuelo de amor, el amor consuela. Por eso el amor no acusa, el amor no lleva a murmurar, el amor lleva a consolar, a ayudar al hermano herido para que se ponga de pie, para que pueda, hermano, recibir sanidad y seguir peleando la buena batalla de la fe. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, es decir, el Espíritu nos lleva a la comunión, el amor a nosotros nos lleva a consolar, el Espíritu nos lleva a la comunión, el Espíritu y el amor de Dios nos lleva al afecto entrañable. El amor nos lleva a tener misericordia. Y Pablo dice así, completá mi gozo, sintiendo todo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime en un solo pensamiento, sintiendo una misma cosa. Y en el capítulo 4, el verso 8 del capítulo 4 de este Filipenses que estamos viendo, el apóstol Pablo cerraríamos así. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como diciendo, no piensen más tontería, no anden vagando en su corazón, antes bien piensen en lo bueno. Por eso dijimos, hace todo sin murmuración. Entonces, si nos vamos a poner a ver el defecto del hermano, le vamos a encontrar. Pero ¿qué tal si buscamos y mostramos los defectos suyos? ¿Qué tal si miramos su defecto? En vez de mirar los defectos del hermano, vamos a mirar los suyos. Y cuando decimos usted, vamos a mirar los suyos, te dice, bueno, está bien, dejémoslo así nomás, dejémoslo. Usted también tiene defecto. Tiene errores. El Señor dijo, con la medida que medís, os volverán a medir. Piense que cuando usted juzga a otro, se está juzgando a usted mismo. Y Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados y no condenéis para que no seáis condenados. Entonces, volvemos a Filipenses 2:14, haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quiénes resplandecen? Nosotros, los que hemos creído. Así que mis amados hermanos, que se desarrolle el amor en nuestra vida, el amor de Dios. Crezcamos en fe y en amor, que son las bases para ir adelante rumbo a la perfección. ¿Amén, hermano? Nos ponemos de pie y cerramos nuestros ojos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Nosotros anduvimos errante como oveja extraviada. Clamamos a Dios, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y la mano de misericordia se extendió sobre de nosotros, y ahora nosotros, estando en el Señor, nosotros somos y éramos como oveja descarriada, pero ahora hemos vuelto al pastor y al obispo de nuestra alma. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor,